¿Puede la vida de un hombre cambiar radicalmente? ¿Puede un hombre que ha sido herido y lleva muchas cicatrices en su vida cambiar y aprender un patrón diferente? Por supuesto que sí. Escuche esto. Toda historia de paternidad apunta, para bien o para mal, a una necesidad muy profunda: conocer a nuestro Padre perfecto. Todos necesitamos conocer a nuestro Padre celestial. Si conocemos a nuestro Padre y entramos en una relación con Él mismo se encargará de hacer fluir su carácter en nosotros, cambiar nuestra historia y hacer que a través de nosotros fluya su influencia hacia otros. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El carácter de Cristo, que es la vid, fluye a través de nosotros, que somos ramas injertadas en la vid. Es como la savia que corre en nosotros y ahora nos lleva a dar mucho fruto. Su carácter, el carácter de Cristo, está en nosotros. Bueno, esto está narrado en las historias que cuenta el documental Muéstrame al Padre. Hoy veremos una de ellas en este episodio de Vuelve a rugir, el llamado del Padre. De todas las historias narradas en el documental, quise quedarme con la de Larry Kendrick. Larry es el padre de Alex, Stephen y Shannon, los creadores del documental y de todas estas películas tan influyentes en el mundo cristiano en los últimos años. A los 42 años, Larry empezó a perder la capacidad de caminar. Fue al médico y después de muchos exámenes fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Le dieron de alta y se fue a su casa sin ningún tipo de esperanza. Él describió sus sentimientos después de los resultados diciendo: es como si te cortaran las piernas y te dejaran desangrar hasta morir. Larry tenía hijos pequeños, muchas deudas y cargaba con inseguridades desde su infancia. Larry cuenta que su papá medía 2 metros, era un hombre imponente. Nadie se metía con él y se la pasaba bebiendo y perdiendo trabajos, mudándose de aquí para allá. Ya siendo mayor, su padre conoció al Señor y caminó con él. Pero Larry nunca tuvo una imagen de padre cariñoso o confiable, de manera que cuando él formó su propio hogar, batallaba incluso con verbalizar el amor a sus propios hijos. Él nunca sintió que su padre le diera guía o ayuda para encontrar su camino en la vida. Satanás usó el diagnóstico de la esclerosis múltiple y su pasado para llevarlo a la depresión. Larry llegó al punto de orar diciendo: Señor, deseo que me lleves ya de este mundo. Él se peleó con Dios. Le dijo a Dios: o me curas o me llevas a casa, pero no quiero vivir en la miseria y llevar a mi familia conmigo. Este hombre terminó arrojándose a los pies de Jesús, encontrando en él un padre amoroso que le acompañaría en su batalla. Al final de su lucha, él dijo: Señor, todo este tiempo he sido tan temeroso, sin confiar en ti. Te pido que me perdones. Lloró hasta que no pudo más y allí, a solas con Dios, llegó la luz. A partir de este momento, Larry pudo ver que Dios es un Padre amoroso, que lo ama, y esa revelación lo sacó de su depresión. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchos hombres viven esclavizados y encerrados en situaciones de su pasado y en las circunstancias de su vida, porque no conocen a Jesús, no le han permitido que entre en su vida y transforme su historia. Larry Kendrick pasó 16 meses en el abismo de la depresión luego de la noticia, pero Dios le levantó para convertirse en una de las mayores influencias en la vida de sus hijos. Y a través de sus hijos, su influencia ha llegado a millones de personas. Para los hermanos Kendrick, crear las películas fue todo un reto, algo difícil de alcanzar. Pero ellos vieron a su padre enfrentar situaciones muy difíciles, cosas a través de su enfermedad que parecían casi imposibles, pero él las hizo con la ayuda de Dios. Su padre influyó tanto en sus vidas
que han colocado una representación de su padre en cada una de las películas. En cualquiera de las formas en las que ellos hayan logrado influir o inspirar a las personas, ellos comparten ese crédito con su padre. Ellos han influido en otros porque su padre influyó en ellos. Y Larry pudo influir en la vida de sus hijos porque su Padre Celestial influyó en él. Hoy estoy aquí con mi amigo Isaac Moya, pastor en la Iglesia Bíblica Bautista de San Miguel. Pastor, ¿cree usted que lo de Larry Kendrick es una historia aislada o es la historia de muchos hombres? ¿Qué diría usted? Bueno, me gustaría decir que es una historia muy extraña, muy aislada y que solamente le pasó a ellos. Lamentablemente, por experiencia personal y por lo que he visto en muchos casos, es algo muy reiterativo. Definitivamente es algo que es así, lamentable. Lamentable tal vez no poder tener a nuestro papá eh, como el mejor del mundo, ¿verdad? Que eso es como el ideal que todo mundo quisiera decir, mi papá es el mejor del mundo. Pues muchos no hemos podido tener ese privilegio. Sin embargo, a pesar de que existen hombres que han hecho todo bien, que han hecho una excelente labor como padres, y en eso hay un mérito muy grande, creo que también hay un mérito muy grande en todos aquellos hombres que realmente, a pesar de que cayeron, a pesar de que tal vez no fueron un buen ejemplo en algún momento importante de la vida de sus hijos, aún así se levantaron, aún así eh, pues echaron mano de herramientas que Dios les dio y ahora han crecido mucho como individuos, pero sobre todo también como padres. Y esto para mí tiene un mérito todavía muy grande, pues un hombre que se levanta de una derrota debe ser una persona que se le aplaude y se le reconoce también como aquel hombre que nunca cayó. Sí, definitivamente tiene un gran mérito eso. Ahora, ¿qué cree usted, pastor, que necesita un hombre para levantarse, para vivir una historia de estas, una historia de redención? Híjole, yo creo que todos podemos redimirnos, lavarnos la cara en alguna manera. Hay una frase que una vez leí que dice que no existe un santo sin pasado, pero que tampoco existe un pecador sin futuro. Es decir, todos tenemos tal vez alguna cola, pero también todos tenemos un futuro asegurado en Dios. Creo que si uno sigue estas pautas, definitivamente su futuro está asegurado. Lo número uno, por supuesto, venir nuevamente a toda fuente de reconciliación. Porque si hay una relación importante que restaurar es primero la relación con Dios. Sí, Aprender a vivir conforme a lo que Él espera de nosotros. Dejar atrás todo aquel complejo, culpabilidad, interioridad, todas aquellas voces que nos dicen que no lo vamos a lograr, que ya es demasiado tarde, que no se fue, que ya perdí la oportunidad, y callarlas creyendo que ahora en Cristo Jesús tengo una nueva oportunidad. Le digo esto a William, de corazón, una persona me dijo a mí una vez, me recitó esta frase y a mí me impactó mucho. Vale más un perro vivo que un león muerto. sí, una frase muy bíblica, de las frases raras que hay en Eclesiastés. Correcto. Pero muy real. Cuando yo lo escuché, a mí me impactó, me sonó como más bien como un dicho. Y bueno, le digo que yo estaba haciendo mis devocionales de Eclesiastés y casualmente al día siguiente, Eclesiastés 9 dice, vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Porque los vivos tienen esperanza del mañana. Entonces, definitivamente hay una esperanza de que yo puedo hacer algo hoy por accionar. Mientras esté vivo. Mientras esté vivo, tengo la esperanza que las cosas pueden cambiar. Ya. Entonces, eso definitivo. Y por supuesto, hacer algunas acciones muy prácticas, como por ejemplo, imitar a otros hombres que son exitosos en esto. Ser humilde para reconocer que yo puedo hacer lo que él está haciendo. Y esto no me hace menos. Creo que también las lecturas son muy importantes, tener libros que hablen de esto. Hoy, por ejemplo, para aquellos que dicen, mire, es que yo no soy muy bueno leyendo, no hay pretexto, porque existen podcasts como este, existen materiales que usted puede ver, puede oír, que usted se puede asesorar y definitivamente el material que tenemos está a la mano si nosotros sinceramente, con mi corazón, queremos echar mano a él. Sí, perfecto.
Creo que una parte muy importante es el hecho de la necesidad de perdonar también. Creo que para una persona que ha vivido con una imagen quebrada de su padre, eso le lleva a quebrar la imagen muchas veces que tiene de su Padre Celestial. Y yo creo que es algo fundamental, muy profundo y difícil, por cierto, muy, muy difícil, es el hecho de verdad perdonar a mi Padre terrenal para poder restaurar mi relación con mi Padre Celestial. Me parece que eso entra también dentro de estas cosas. Sí, dentro de estas cosas. Pero bueno, ahí está. Restaurar nuestra relación con Dios, perdonar, rodearme de hombres que son exitosos, llenar mi mente o saturar mi mente con todo esto, con todo este material bíblico sobre la paternidad, son cosas súper importantes. Ahora, ¿qué le diría usted a un hombre que dice, yo soy uno de estos, yo soy uno de los que han crecido con una imagen quebrada, pero yo quiero tener una historia de redención? ¿Qué le podría contar usted sobre su propia experiencia, su propia historia? Híjole, qué buena esa, vea. Como usted lo dijo, el perdón es necesario. No existe redención verdadera si no hay un perdón verdadero. Pues lo viví, lamentablemente, bueno, prácticamente todos los años de mi infancia. Desde los 3 años yo crecí sin papá, sin la presencia de mi papá. Y mis hermanos, pues mucho más años todavía que yo en ese sentido. Entonces desde muy pequeño lo viví. Y así crecí. Y creo que un error que se comete muchas veces es normalizar estas cosas. Y lo primero es no normalizarlo. O sea, tener una imagen empañada de la paternidad es tener una mala imagen de quién es Dios. De hecho, le confieso que cuando yo empecé a venir a la iglesia y empecé mis caminos cristianos, a mí me era un poquito chocante. Y no lo digo chocante en el sentido que me molestara, lo digo chocante era que me hacía como un cortocircuito en mi poco intelecto bíblico que tenía en ese momento, de poder leer que Dios es nuestro Padre Celestial. Y tantas veces que lo dijo Jesús, ¿verdad? O sea, porque Exactamente. Jesús fue el que trajo como ese término todavía fuerte, digamos, y por Correcto. ejemplo en el Sermón del Monte lo repite una y otra vez, usted le va a orar así, Padre nuestro y todas estas cosas. Exactamente. Yo precisamente uno de los primeros libros que yo leí fue Mateo. Cuando llegué al capítulo 5 y veía que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Que nosotros somos malos, pero que Dios en su perfección sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces yo decía, Padre, Dios, o sea, el ser más grande de todos comparado con un ser terrenal que para mí era completamente nublado. Cuando llegaba a Proverbios, exactamente lo mismo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y un padre haciéndole su clamor a sus hijos de acercarlos a la verdad, al buen camino. Era algo que yo no podía entender, sino fue con el tiempo. Y por supuesto con el apoyo de los hermanos de la iglesia, definitivo. Eso es así. Yo le diría a una persona que está en una situación así, que no lo normalice. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecto y Él hace todas las cosas bien. Lo segundo que le diría es que necesariamente sí, tiene que aprender a darle una esperanza a la otra persona. No porque lo merezca, sino porque es lo que Dios pide y porque realmente esa persona lo necesita. Como nosotros necesitamos en algún momento de reconciliación, de perdón y de misericordia. Esta persona también lo necesita. Le conté hace un ratito que un día saliendo del seminario se acercó un señor y me trajo un fresco, ¿verdad? Y él me dijo, mire Isaac, vale más un perro vivo que un león muerto, porque los muertos nada saben, pero los vivos tienen esperanza, una esperanza que está viva, y mientras tenga esa vida, pueden cambiar las cosas. Eso me marcó profundamente. Ese señor es mi papá. Wow. Y le puedo decir que ese día yo entendí que ese hombre que no había estado conmigo en los momentos donde yo hubiera querido que estuviera, me estaba dando una lección de cristianismo, me estaba dando una lección de lo que es el evangelio como tal. Y que al igual que como yo era un pecador que necesitaba perdón, él también es otro pecador que necesita perdón. El perdón de Dios y el perdón de las personas que les hizo daño. Entonces tiene todo mi perdón.
Él ha sido para mí un ejemplo a seguir en eso. Hoy por hoy, gracias a Dios, mi papá tiene 80 años y fue un alcohólico prácticamente la mayoría de su vida, pero tiene más o menos como casi 20 años de sobriedad completa. Entonces hay mérito en eso. Yo le diría a estos hombres que encuentren la esperanza en Dios y que encuentren esperanza en perdonar y que las cosas pueden cambiar si nosotros nos disponemos a perdonar y también a pedir perdón con humildad, como lo hizo mi papá y lo hemos hablado varias veces. De hecho, de cuando en cuando salimos, nos comemos algo y a veces, una vez él me sacó el tema del cual ya habíamos hablado varias veces y yo le dije, mire, hagamos algo. Yo disfruto mucho estos tiempos, pero no disfruto mucho estos temas. Lo disfruté en el momento, perdoné en el momento, nos perdonamos y nos abrazamos en el momento. Pero creo que no tiene mucho sentido estarlo sacando a cada rato, Sí. porque ya Dios perdonó. Entonces no quería yo estar abriendo una herida constante. Prefiero mejor llevarle a mis hijos ahora, que se tomen fotos, tomarnos un café juntos y pensar que ya pasó lo peor y que ahora tenemos una esperanza nueva. Sí, amén. Que así sea y que así sea en la vida de muchos de nosotros, hermanos, que necesitamos esa redención. Todos nosotros necesitamos redención, es Amén. definitivo, pero si tu historia está fracturada, hay que caer de rodillas, así como nos contaba el pastor Isaac, así como nos contó la historia de Larry Kendrick también, que él cayó de rodillas delante de Dios, así que nosotros caigamos de rodillas delante de nuestro Padre Celestial y encontremos redención en Él y podamos reflejar su imagen a otros. Así es. Pastor, gracias por estar aquí. A la Gracias hora. por venir. Gracias por la Nos invitación. vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana, hermanos. Que Dios les bendiga.